Había una vez 3 alegres y bellas jovencitas que asistían a una estación de radio para llevar adelante su programa de entrevistas. Mi nombre es Pepe y todos los viernes las acompaño. Buenas noches, profesionales. Buenas noches, Pepe. Ya volviste, Masa, ubícate. Estás de este lado del planeta, Masa. ¿Estamos hablando de mí? Sí, sí. Tal cual. Siempre. Esa chica, ¿viste qué memoria que Es tiene? impresionante, yo la admiro. Y qué linda voz. Eduardo, avísame cuando salgas al aire. Vías de comunicación son las siguientes. 221. ¿221? No acuerdo más. ¿Cómo que no te acordás? Te juro, te puedo dar mi teléfono si querés. Mírame. Yo quiero comentar algo que no tiene nada que ver con nada, pero es muy importante. Mi incoherencia, me hago cargo. Bien, muy contenta de darle una nueva identidad que no me corresponde. Se hizo un silencio extraño, ¿no? En la mesa. Sí, te voy a decir que sí. Palo para la locutora. Papando mosca. ¿Te quejas de que no tenés lo que hacer? Eso es el bendito. Con esa cabellera que te caracteriza. Sí. Tenía pelo. Ella me maltrata. Más de histeriqueo. Volvamos a la cordura. Estamos en tiempo y espacio correcto. Como dijo la abuela, pasó el trapo, como quien dice. Sí. Pero nosotros somos tan fantasiosos Que que somos somos capaces. Vida, ¿vos vas a estar el próximo viernes? Estamos complicados. Profesionales en la noche. 4ª temporada. Ángeles siempre. Coros, no sé. Hola profesionales, buen viernes. Y sí, qué lindo programa vamos a tener hoy. Les mando un abrazo muy grande a todos de codo, unos besos enormes a 2 metros. Y acá seguimos, desde casa, acompañándonos todos. Y les mando un abrazo enorme y a escuchar este programa de Profesionales en la Noche que hoy se viene con todo. ¿Cómo le va a usted, Cristina Massa? Muy buenas tardes a usted y por supuesto a todos los oyentes de Radio Altavoz, allí sentaditos escuchándonos en la 94.1 del dial. Pero Silvero, ¿cómo dice que le va? A mí muy bien, y a usted, María Cristina. ¿Cómo le va, Sonia? ¿Cómo le va, señor Cortés? Buenas noches para todos. Día 64 de esta cuarentena que ya parece eterna, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy estamos decididos a cambiarle la cara este viernes, retomar un poquito la idea de lo que siempre es Profesionales en la Noche, con invitados y temas variados. Y como ya nos va a contar Lida, vamos a tener una nota con el ingeniero Ezequiel Carreteros, que nos va a contar su experiencia de trabajo en China, previo a todo lo que pasó y que ya sabemos y estamos viviendo. Y también una nota con Adriana García donde hablaremos de la semana de mayo, porque sí, señores, estamos en la semana de mayo y hay que hacer un poco de patria. La estamos haciendo, sí, todos los días, pujando todos juntos para que esta situación que estamos viviendo pase lo más rápido posible. Pero bueno, también es bueno recordar los símbolos patrios, como hablar del Día de la Escarapela, que por eso además se festeja o se celebra la semana de mayo, y refrescar un poco lo que fue ese momento en la historia y lo que nos ha marcado a todos a lo largo de todo este tiempo. Y además tenemos una primicia de un amigo de la casa que va a venir sobre el final, porque Archipiélago, que siempre maneja toda nuestra artística, tiene algo interesante para contarnos. Señora Fidalgo, ¿cómo dice usted que le va? Buenas noches, profesionales, Sonia, Marcelo, Cristina, Eduardo Cortés, que siempre nos acompaña. Otro viernes más trabajando desde casa y tenemos una entrevista con un amigo de la casa, pero que nos va a contar su experiencia en tierras lejanas. Nosotros somos Profesionales en la Noche en nuestra 4ª temporada ya. El WhatsApp de la radio es el 221-605-1356. El Facebook del programa es Pepe de Radio, para aquellos que ya nos conocen. Y si nos enganchás recién ahora, somos Profesionales en la Noche en Facebook. El link de la radio es www.radioaltavoz.com.ar y te acompañamos hasta las 22:30 horas. EMED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva,
calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Bueno, y comenzamos la primera entrevista de la noche viajando un poquito por Asia en esta ocasión. China más puntualmente. Lida, contanos de quién se trata tu invitado de esta noche. Vamos a conversar con el ingeniero Ezequiel Carretero, que ha estado en China, pero nos va a contar cómo fue que llegó el año pasado, después de haberse recibido a los pocos meses, y empezó a trabajar en China. ¿Cómo es esto, Ezequiel? Buenas noches. Buenas noches para todos. Como bien adelantaste, me uní al equipo hace un poco más de un año y recibí una propuesta, ya que un colega se fue al servicio privado, a Techín precisamente, y se liberó una posición para participar en la inspección y construcción de las represas del río Santa Cruz que están haciendo en las cercanías de Calafate. A los pocos meses de haber ingresado, una vez que comprendí la dinámica y la profundidad de esta posición, surge la oportunidad del primer viaje y bueno, haber llegado a las fábricas donde tienen una visión de cómo trabajar y de cómo vivir también, que es totalmente opuesta a la nuestra o a la que por lo menos yo estaba acostumbrado. Nada, te abre la cabeza para muchas cosas. También la cantidad de gente que hay en cualquier lugar, pero bueno, tuve la suerte de poder ir y el año pasado fueron 3 viajes de 45 días cada uno. ¡Wow! ¡Qué interesante, Ezequiel! ¿Y qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste a China? ¿A qué lugar? Además de un largo viaje, creo, ¿no? Pero la sociedad en sí y el idioma, ¿cómo hiciste para manejarte en este proyecto tan interesante y comprender lo que se estaba haciendo con esta dificultad de idioma? Bueno, primero que nada contaba con la ventaja de que algunos compañeros ya habían viajado y me advirtieron de algunas limitaciones que hay allá. Por ejemplo, antes de salir, sí o sí tenés que bajarte un VPN, que es Virtual Private Network, que eso te permite conectarte a los lugares que usás de manera habitual, digamos. Por ejemplo, estando allá no puedes usar Google, no puedes usar YouTube, no puedes usar WhatsApp, no te anda el Google Maps, entonces bueno, es como que y tampoco puedes usar un traductor online si no tenés eso. Es bastante complicado, pero anticipando algunas cosas se hace llevadero. Desde ya que la posición, ellos brindan el servicio de traductor, tienen una persona que habla español chino o inglés chino, y bueno, eso de alguna manera te acerca un poco. A veces cuando son cuestiones técnicas hay algunas limitaciones, pero bueno, es la única herramienta que hay. Y principalmente lo que tenés que considerar es mucha paciencia para poder transmitir la idea, si no a veces podés llegar a malinterpretar su intención y pensar que te están tomando el pelo, pero no, principalmente la barrera idiomática es compleja. Lo primero que se me vino a la cabeza una vez que llegué al aeropuerto de Beijing, después de unas 30 y pico horas, con escala en Ámsterdam de 8 horas, lo primero que se me vino a la cabeza es: ¿y ahora cómo tomo el otro vuelo interno? Por miedo a perderme, por miedo a, si bien no era la primera vez que estaba en un aeropuerto, al no poder comunicarte porque no hablan inglés en todos lados. Y bueno, digo, acá me pierdo el vuelo o va a pasar algo más complicado, pero no, estaba el traductor de la empresa esperándome. Y nada, almorcé con él y me ayudó a hacer perfectamente la conexión.
Después, entre medio de eso, hay algunas anécdotas chistosas que me pasó. Por ejemplo, estar esperando un taxi. Ellos tienen una particularidad de salivar mucho y hacer muchos ruidos cuando lo están haciendo, que acá sería algo de mal gusto, pero allá lo hacen de manera habitual. Bueno, contabas con ventaja, te estaban esperando y eso no es poco. ¿Y qué almorzaste, te acordás? Sí, me acuerdo que almorzamos en un restaurante del aeropuerto. Como te decía, entre los tips que me dieron es practicar sí o sí con los palitos, porque ellos son muy tradicionales en ese aspecto y suelen invitar mucho a la persona que viaja allá a comer a distintos lados. Entonces practica porque vas a usarlo mucho. Así que me acuerdo que dejé que la traductora pida y le dije algunos platos típicos de allá, y entre ellos fueron como una especie de fideos con verduras salteadas, una cosa así era. Así que fue como una prueba de fuego a ver qué tal me había ido con la práctica previa. Obviamente que terminé un poco sucio, pero para hacer la primera vez pude comer y todo, así que bastante bien. Claro, no se podía pedir un tenedor como hubiésemos hecho en Argentina. Pero bueno, superada esa primera instancia, ¿cuál era tu destino y a qué ciudad? ¿Qué te impresionó de esta ciudad nueva? Mi primer viaje tenía como destino la fábrica de Chofu, que está subcontratada por la empresa Gesouba y está ubicada en la localidad de Tonglu. Eso queda en el partido de Hanzhou y es más o menos a unas 2 horas en tren de alta velocidad desde Beijing. Más allá de eso, el rol incluye viajar bastante internamente, porque la empresa Gesouba, que es una de las que ganó la licitación, subcontrata servicios de distintas fábricas que están ubicadas en distintos lugares, obviamente unas muy alejadas de la otra, porque cada cual es especialista en algún tema en particular. Ejemplo, puente grúa, álabes de rodete de turbina, rieles de puente grúa, y bueno, así ellos van eligiendo con qué fábrica van a hacer cada cosa, y nuestra tarea muchas veces consiste en verificar que cumplan todo lo que son los procesos de fabricación según lo que está puesto en el pliego y bajo norma. Por esa razón me tocó visitar distintas fábricas. De las que puedo pronunciar la localidad y que me acuerdo son Anshan, que es una fábrica que hace palancas operativas. Después está Luoyang, que es otra fábrica que hace álabes de rodete de turbina. De hecho, esa localidad me acuerdo porque queda muy cerca de la ciudad de Xi'an y pude visitar también ahí de manera turística a los soldados de terracota. Después anduve por Dalian, una fábrica que hace cubos de turbina. En Yichang también me tocó ir. En Hanzhou y otros lugares que la verdad que no lo puedo ni pronunciar. También uno de los días en la fábrica de Yichang que hubo un problema técnico para seguir avanzando. Tuvimos 2 días libres hasta que puedan solucionarlo y le pregunté al traductor qué lugar podíamos conocer y nos tomamos un tren de alta velocidad y fuimos a el famoso lugar que hoy está en boca de todos, más que nada por esta lamentable noticia de la epidemia, que es Wuhan. Bien, sí, está en bocas de todos. Y desde acá nos imaginamos que sería, yo por lo menos, no sé qué piensan los profesionales, pero como que una ciudad sucia, pobre, por falta de cocciones y demás. Pero esto también tiene que ver con la cultura. ¿Qué te pareció Wuhan a ti? Lo que había averiguado en su momento, no había mucho tiempo, entonces me puse a buscar en el tren mientras viajábamos para ahí, y había una torre famosa que se llama Yellow Crane Tower, y también había un paseo peatonal
por decirlo de alguna manera, con comidas gourmet, porque bueno, como te adelanté en la introducción, ellos son muy distintos a nosotros y a veces cuanto más exótico es la comida, más placer les da comerla. Así que nada, me acuerdo en ese recorrido que iba con el traductor mientras él se pedía algunas cosas para comer, yo fui un poco más a la tradicional y recuerdo que en algún momento sentí algún olor medio penetrante y le hice algún comentario al respecto como diciendo no puede ser que coman estas cosas, pero bueno, tampoco insistí mucho en ese estilo de bromas porque es como una ofensa a su cultura. Hoy se está hablando bastante de esto. En cuanto a la limpieza, me llamó mucho la atención lo bien mantenido que está todo. Se ve que invierten mucho en ese servicio. Me acuerdo haber visto un sábado a la mañana grupos de 5 o 6 personas al costado de la autopista haciendo como una especie de limpieza, que eso comparándolo con alguna tarea acá no creo que sea posible, pero lo vi en general muy bien, pero también por otro lado entendí que es porque tiene una estructura que es muy grande por la cantidad de gente que hay. Si eso no funcionara así, sería muy fácil que colapsen muchas cosas. La verdad que está muy interesante lo que nos está contando Ezequiel, pero vamos a hacer un corte para escuchar una buena música. En MED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Continuamos en Profesionales en la Noche con Ezequiel Carretero, que nos está contando su experiencia en China luego de haber escuchado una muy buena música. Mira vos, muy distinto a la idea que yo tenía, por lo menos. Y de esas comiditas que veías en la calle, estilo gourmet dijiste, pero ¿qué fue lo que no comerías de ninguna manera? Bueno, en realidad casi todo lo que estaba ahí no comería de ninguna manera, pero esa que mencioné del olor penetrante era una especie de tofu negro, eso no lo comería nunca. Y también había ranas en palillos, había anguilas vivas en fuentones, había todo tipo de cosas que a nosotros nos llama mucho la atención. Por eso lo hice como algo turístico, pero no con la idea de comer nada. Donde no pude zafar de probar algo distinto a lo que como normalmente fue luego de una visita a una fábrica de puentes grúas, donde después de hacer la revisión correspondiente, el personal nos ofreció ir a comer a algún lado y por una cuestión de cortesía fuimos y ahí ordenaron entre los distintos platos burro, cosa que lo probé para no decepcionar o no faltarle el respeto a la gente de la fábrica, pero no lo volvería a hacer. Bueno, ¿y alguna anécdota chistosa que tengas para contarnos de alguna de las estadías del año pasado? Bueno, una anécdota graciosa que tengo viene atada al comentario ese que te hice de la comunicación y cómo manejarse con ellos. Un día que el traductor estaba cansado, que no quería salir a comer afuera, me aventuré a ir solo al restaurante y como ya ha habido algunas veces, dije no debe ser muy difícil poder pedir comida. Y también quería aprovechar a pedir pescado porque el traductor por algún motivo o no le gustaba o no quería, normalmente no quería comer pescado, así que bueno, aproveché, fui solo, entro al restaurante, siempre que ven un extranjero en alguna ciudad que no es muy turística, como que llama mucho la atención, desde ya súper predispuestos. Y
tienen como una especie de hall donde vos entrás y elegís, tienen los platos servidos y vos elegís cuál querés comer y te lo preparan. Entonces elijo unas verduras, elijo unas papas y que son salteadas por lo general la comida es bastante picante, y elijo un pez que estaba adentro de una pecera medio chico. Empieza una conversación con la persona que me atendía. Entre los gestos que me hacías daba a entender que eran muy chicos, así que en vez de uno pida 3, y yo trataba por señas de explicarle que quería solamente uno porque mi idea era solamente probar, no es que quería llenarme tampoco con eso. Así que entre medio de esa charla por gestos, esta persona agarra uno de los peces vivos de la red y la manera de matarlo fue revolearlo contra el piso. Y nada, en el piso había pasado un perro, el cocinero salió de la cocina, lo levanta del piso y se lo lleva. Y dije, no, esto va a ser complicado, espero que no me haga mal, y bueno, la anécdota viene por ahí. Para darte un contexto del lugar, no era precisamente un restaurante de Puerto Madero, pero bueno, no hubo mayores consecuencias y quedó mi asombro, mi risa y esa experiencia rara de cuando querés tratar de comunicarte sin poder usar una palabra porque tampoco hablaban inglés. Y bueno, nada, fue divertido. A partir de ahí fui algunas veces más a ese lugar, pero sin pedir nada que esté vivo por las dudas. Bueno, claro, como diríamos nosotros cuando se nos cae un pedacito de asado al piso, el fuego mata todo. Allí nos queda la duda de cuánto mata. Bueno, Ezequiel, pero yendo a lo serio de tu proyecto, que no es poco para nuestro país y el emprendimiento que están haciendo, a partir de la pandemia, ¿cómo se manejaron con lo que no pueden ver físicamente? Bueno, con respecto al proyecto, obviamente esto está incluido dentro de lo que es energía y esto no puede parar por el alto costo que tiene la obra en sí y todo lo que está montado, que está avanzando en el sur a la vez. Por lo tanto, estamos implementando mucho la herramienta de Skype, mucha reunión. Desde ya no es lo mismo, son soluciones de compromiso, mismo para hacer alguna visita virtual a la fábrica y que una persona del departamento técnico nos muestre cómo va avanzando la pieza y algún detalle más. Pero por el momento no se está aceptando liberar ninguna pieza que esté en un avance relativamente grande de la pieza, no se está liberando para que se envíe hasta tanto esta situación no se regularice, para poder hacer, digamos, una inspección presencial más en detalle para evitar algún problema luego. En China ya se han liberado los traslados y las visitas y demás, pero nosotros tendremos unos cuantos meses más, ¿no? De la poca información que nos ha compartido la traductora en alguna charla informal, dice que algunos traslados han flexibilizado en tren y algunos vuelos, pero están limitados a cuestiones de energéticas o alguna cuestión como hicieron acá de actividades que estén exceptuadas, que no puedan parar. De la poca información que nos ha compartido la traductora en alguna charla informal, dice que algunos traslados han flexibilizado en tren y algunos vuelos, pero están limitados a cuestiones de energéticas o alguna cuestión como hicieron acá de actividades que estén exceptuadas, que no puedan parar. Bueno, Ezequiel, agradecemos tu tiempo, sabemos que estamos a contramano porque hay exactamente 12 horas de diferencia con China y estás trabajando con los horarios de ellos, pero te agradecemos muchísimo que hayas dispuesto este tiempo para contarnos estas experiencias y obviamente que cuando se normalice o se regularice un poco esta situación y avance el proyecto, volverás a contarnos qué es lo que avanzó, hasta dónde llegamos, qué pudimos hacer. Y si tenés algo más para agregar, lo escuchamos. Gracias, Ezequiel. Bueno, gracias a ustedes por el contacto, como siempre un gusto y
ningún problema. Cuando esto avance un poco más, haremos otra nueva charla. Saludos para todos. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia de Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Continuamos en Profesionales en la Noche, trabajando desde casa una semana más. Y en los comentarios de esta semana, mientras tratábamos de armar este programa, surgieron algunas preguntas, sobre todo en esta semana histórica de nuestro país, donde hay hechos relevantes que nos han marcado como argentinos. Y una de las cosas que nos preguntamos el 18 fue, ¿cómo surgió la necesidad de tener una escarapela o por qué tenemos una escarapela? Y tratamos de contactar a la doctora y profesora en historia, Adriana García, quien se prestó a contestar algunas de nuestras preguntas. Ella siempre está bien dispuesta. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Hola, Lida. Bueno, a todos, a la audiencia y a la gente de Profesionales en la Noche. ¿Qué nos podés contar de la aparición de la escarapela nacional en la historia de nuestro país? ¿Qué contarte de la escarapela como símbolo patrio? Fue Manuel Belgrano quien le pidió al triunvirato a principios de 1812, allá por febrero, la necesidad de crear un distintivo para sus ejércitos, ya que estaban combatiendo y no podían distinguirse de los opositores, ¿verdad? De los realistas. Por lo tanto, Belgrano hizo este pedido y el triunvirato va a sancionar y crear a la escarapela como insignia, como primera insignia nacional. El color blanco y azul celeste, que luego Belgrano va a replicar en la bandera muy poco tiempo después, porque va a ser en febrero de 1812, y él había iniciado su petición también a principios de febrero de 1812. Ay, Adriana, tengo confusión de fechas. ¿Cuándo fue la creación de la escarapela y cuándo enarboló Belgrano la bandera? La escarapela fue instituida por el triunvirato el 18 de febrero de 1812 y la bandera la izó Belgrano el 27 de febrero de 1812 en las márgenes del río Paraná. O sea que ni bien tuvo la aprobación de los colores de la escarapela, arrancó con la bandera. ¿Quién la confeccionó esta primera bandera? ¿Podemos saberlo? Mirá, Belgrano aprovechó rápidamente para que, una vez creado el primer símbolo nacional, que es la escarapela, inmediatamente después elevó en las márgenes del río Paraná, en Rosario, la bandera nacional con los mismos colores, y con posterioridad mandó al mismo triunvirato para que lo aprobaran, dando por descontado que lo iban a hacer. En el monumento a la bandera, cuando la gente lo visita, puede ver que fue confeccionada por María Catalina Echeverría de Vidal, quien fue, a pedido de Belgrano, quien confeccionó la primera bandera que se hizo en Rosario, el 27 de febrero de 1812. Cuando Belgrano propone la creación de esta insignia, claro, porque nos teníamos que diferenciar de los otros, ¿cómo surgen estos colores? ¿Los propone Belgrano o lo determina el triunvirato? Lo propone Belgrano. Hay discusión sobre por qué Belgrano elige los colores blanco y celeste, azul celeste. Estos colores eran también característicos de la monarquía borbona que gobernaba España,
También tiene que ver con algunos postulan que correspondía al manto de la Virgen, pero bueno, es un debate, un terreno de discusión. Lo cierto es que fue propuesto por Belgrano. Bien, las mujeres siempre han estado en nuestra historia. Y ahora, ya que estamos en la Semana de Mayo y las mujeres siempre tuvieron participación en nuestra historia, aunque no figuran en los libros, te voy a pedir adentrarnos en la Semana de Mayo de 1810. ¿Cómo llegamos a esta instancia de los cabildos y qué participación tuvieron nuestras mujeres en estos cabildos, en estas preparaciones? Bueno, si bien las mujeres no participaron activamente en las reuniones de la Semana de Mayo, en los cabildos abiertos, sí tuvieron una gran participación. Por ejemplo, con anterioridad, las mujeres participaron activamente en la difusión y desarrollo de toda la conciencia política e ideológica que venía de Francia a través de las ideas del iluminismo en reuniones denominadas tertulias, donde se reunía y se sociabilizaba, obviamente la sociedad criolla, y se intercambiaban ideas revolucionarias. Por otro lado, y uniendo esto al tema de la escarapela, también existe el dato que el 19 de mayo de 1810, es decir, durante este proceso o este movimiento de mayo, un grupo de mujeres, un grupo nutrido de mujeres de Buenos Aires se presentó ante Cornelio Saavedra, que era jefe del regimiento de patricios, para exigirle el apoyo a los grupos criollos en el entorno de la revolución. Si bien esta participación no es directa en las calles y demás, ¿cuáles son las mujeres que podemos destacar que coadyuvaron a esta Semana de Mayo? Y con posterioridad a la Revolución de Mayo, al 25 de mayo, las mujeres tuvieron una enorme participación en las guerras de la independencia. Si quisiéramos mencionar algunas de las mujeres que participaron y que fueron responsables del nacimiento de este movimiento, tienen que ver, por ejemplo, con Mariquita Sánchez de Thompson o Melchora Zarratea, que fue hermana de Manuel Zarratea, uno de los triunviros de los primeros gobiernos patrios, ¿verdad? ¿Y estas señoras se enteraban de qué manera que se estaba produciendo esta revolución? Además de los encuentros en sus casas, en las bibliotecas, en la plaza. Bueno, como te podrás dar una idea, a las mujeres a las que nos estamos haciendo referencia en este momento pertenecían a la élite porteña. En este caso yo te nombré una de las más conspicuas, digamos, representantes de ese momento histórico, que es Mariquita Sánchez de Thompson, pero había otras, como te dije, Zarratea, Ana Riglo, Josefina Izquierdo, Casilda Irazábal de Rodríguez Peña, ¿sí? Ellas en sus salones, en sus tertulias, generaban un ambiente de difusión y discusión de las nuevas ideas y también participaban de planes para un futuro en libertad. Las ideas y las noticias venían, como te digo, clandestinamente, porque sobre el virreinato del Río de la Plata, como sobre todas las colonias españolas, existía la censura. Por lo tanto,
la manera en que se enteraban era a través de sus contactos. Por supuesto que también por sus contactos con comerciantes, con viajeros, con realmente personajes ilustrados que venían de Europa y eran recibidos en estos salones justamente para oficiar de intermediarias de todas las noticias y sobre todo todos los libros, muchos de ellos prohibidos. De más está decirte también que estos libros eran traídos por los barcos que comerciaban, obviamente, todos los productos que se traían de Europa y que clandestinamente también viajaban junto con estos productos que consumían las élites criollas en toda América Latina. Venían periódicos, venían libros censurados como El contrato social de Rousseau, El espíritu de las leyes de Montesquieu, La riqueza de las naciones, de Smith, había como una circulación clandestina de todas estas ideas que en realidad socavaban los sustentos ideológicos y filosóficos de la monarquía. Pero como te dije antes, las mujeres mucho tiempo antes participaron en América de generar el contexto sociopolítico para la creación de un movimiento independentista. Y en este movimiento y en este esfuerzo no solamente participaron mujeres individuales como las que te nombré, sino también mujeres del pueblo. Indígenas, esclavas, mulatas, se sumaron a los movimientos, por ejemplo, los movimientos precursores de la emancipación latinoamericana y tuvieron un papel absolutamente relevante. En esa época, precisamente, quienes tenían acceso a saber leer y escribir eran la clase pudiente. Y vos decís, participaron también indígenas, criollas, eran mujeres ávidas de tener conocimiento, de meterse en aquello que era desconocido. Por darte un ejemplo, te doy el de María Remedios del Valle, que fue nombrada o denominada por Manuel Belgrano como la madre de la patria. Era una morena, era en realidad una mulata, una negra liberta, que luchó desde las invasiones inglesas junto al ejército y que, declarada la Revolución de Mayo, luchó junto con el ejército del norte, mano a mano, y durante toda la campaña del norte, lo que con posterioridad le va a valer el reconocimiento de capitana y sargento mayor del ejército. Sin embargo, esta mujer era una mujer muy humilde, había participado de lo que se llamó las niñas de Ayohuma, que asistieron al ejército de Manuel Belgrano justamente en la derrota de la batalla de Ayohuma. Por ejemplo, te diría, por recordar a Manuela Godoy, que era una santiagueña que había acompañado a su soldado, a su hombre, a la batalla de Tucumán, manifiesta en un momento que algo así como, aunque sea con agua y con algún aliento a los hombres, algo se hace para ayudar a la patriada. Y si tengo que agarrar una bayoneta y ensartar godos, no soy lerda ni me voy a quedar atrás. Realmente las mujeres eran de armas tomar y realmente tuvieron un accionar importantísimo que incluso es reconocido por los mismos generales, tanto San Martín, Belgrano, como el mismo Bolívar. Está bien, puede respirar, profesora. En nuestra historia también siempre hubo detrás de un gran hombre una gran mujer. Entre ellas, ¿a quién más podemos destacar?
Bueno, es una pregunta interesante porque habría que ver en las cabezas de todas esas mujeres qué significaba este momento histórico en el que parecía que iba a haber una ruptura y realmente el régimen social y político estaba sufriendo un cimbronazo o un sacudón. Creo que todas lucharon o se sumaron a una propuesta que en principio les prometía libertad. Nadie sabía muy bien cómo iba a consistir, pero todas, en principio, esas ideas emancipadoras, creo que hicieron soñar a todas las mujeres de la época que participaron activamente, que fueron muchos, porque es importante destacar que esta participación, ¿sí?, fue hecha como un colectivo, ¿sí? No hay que tomarla como una participación individual, más allá que hubo mujeres extraordinarias, relevantes, ¿sí?, pero hay que escapar un poquito a esto de ver a la mujer como un espejo de varones sobresalientes. Hay que ver el esfuerzo colectivo que la mujer dio en estas guerras por la independencia, y no solamente participaron de las movimientos anteriores y fueron fusiladas y fueron perseguidas, sino que participaron activamente en el triunfo de la Revolución de Mayo, porque si no la Revolución de Mayo hubiese fracasado. Fueron guerreras, espías, fueron enfermeras, encargadas de logística. Realmente la mujer del pueblo acompañó a su hombre junto con sus hijos y siguió al ejército, ¿no? Hubo diferentes maneras en que fueron llamadas en distintas regiones. Algunas se las llamaba como avanzadoras, troperas, soldaderas, o rabonas, las juanas, a veces con un dejo un poco despectivo, pero que acompañaron inseparablemente al ejército. Ya te digo, si bien eran cocineras, aguateras o enfermeras y curanderas, digamos, la verdad que también en muchísimos momentos de la batalla se sumaban y herido su hombre, su marido, tomaban el sable y seguían combatiendo por él. Esto está, digamos, reflejado en memorias de batallas. Bueno, por ejemplo, te diría a Josefa Morales de Ríos, que fue conocida por haber estado casada con un español que había sido gobernador civil y militar de Montevideo en los tiempos de las invasiones inglesas. Fue una mujer que, a pesar de que su esposo era un representante del gobierno español, al fallecer por ejemplo, siguió a San Martín y apoyó la causa patriota, y sobre todo contribuyó enormemente al financiamiento y a la organización del ejército de San Martín, que posteriormente va a cruzar los Andes, obviamente. También podríamos decir a otra mujer que fue muy importante para San Martín, porque la utilizó como emisaria, por ejemplo, para poder vencer a Chile. Vamos a tener a una señora que se llamaba Águeda Monasterio, que había sido esposa de un coronel francés, y que también era muy conocida por tener un espacio cultural, como se llamaba, un espacio de sociabilidad, estos centros, y que fueron encargadas de ella y su hija de trasladar la correspondencia epistolar clandestina que existía entre los revolucionarios chilenos y San Martín, mientras que preparaban, digamos, el cruce de los Andes. Lo interesante es que las mujeres que participaron en estas campañas de independencia y en las guerras por la independencia sufrieron mucho más que los hombres la represión cuando eran capturadas. No solamente eran castigadas, sometidas a tortura, sino que además eran sometidos al escarnio público. En el caso de Águeda Monasterio y su hija sufrieron prisión, y en el caso de la hija, que era una de a las cuales le habían encontrado las cartas de San Martín,
le cortaron la mano los españoles por participar como espía, digamos, de la independencia. Por ahí sería interesante volver a la pregunta anterior que me habías hecho con relación a por qué las mujeres, qué era lo que esperaban las mujeres de la revolución. Hay una carta muy interesante de 21 mujeres venezolanas de la provincia de Barinas, que en 1811 le mandan una carta al gobernador reclamándole la participación en la guerra, que les permita la participación activa en la guerra. En un momento, obviamente, las habían dejado de lado por considerar el sexo débil. Y entonces ellas le escriben la carta diciéndole que no ignoran que vuestra excelencia, atendida a la debilidad de nuestro sexo, acaso ha procurado eximirnos de las actividades militares. Pero sabe usted bien, vuestra excelencia, que el amor a la patria vivifica a entes más desnaturalizados y no hay obstáculos, por insuperables, que no venza. Nosotras, revestidas de un carácter firme y apartando a un lado la flaqueza que se nos atribuye, conocemos en el día los peligros a que está expuesto el país. Él nos llama a su socorro y será una ingratitud negarle unas vidas que sostiene. El sexo femenino, señor, no le teme a los horrores de la guerra. El estallido del cañón no hará más que alentarle. Su fuego encenderá el deseo de su libertad, que sostendrá a toda costa en obsequio al suelo patrio. Digo claramente la carta al gobernador reclamándole una participación igualitaria en la lucha por la independencia, me parece que tenía mucho que ver con el deseo de la mujer de también, al mismo tiempo de conquistar la libertad de su propio país, también había allí una esperanza de conquistar su propia libertad y de reivindicar un derecho en la historia de su país. No es poco pararse así de frente al gobernador. ¿Y qué resultado tuvo esta manifestación de las mujeres? Bueno, vos sabés que las mujeres participaron no solamente como enfermeras, sino que activamente fueron generales de los ejércitos libertadores. En este caso, Juana Zurduy, por ejemplo, junto a Güemes, Cesárea Corte de Romero, de González también, otra jujeña que luchó al lado de Güemes, Martina Céspedes, que luchó contra la independencia, contra los ingleses, en la independencia contra los ingleses. Teníamos a Manuela Sáenz, la amante del Libertador, pero que en realidad no es justo reconocerla y traerla a la memoria como el amante del libertador Simón Bolívar, sino como una heroína y una generala del ejército libertador. Pero es muy interesante porque estas mujeres que han luchado tan activamente, hombro a hombro, tuvieron realmente un papel relevante que fue reconocido en la misma época por los hombres, ¿sí? Es muy interesante, muy interesante una carta o una proclama que Simón Bolívar realiza llamando a los hombres a sumarse al ejército, pero también reconociendo la participación de las mujeres en la guerra por la independencia. En un momento Simón Bolívar les dice, bueno, les habla a los vencedores de una batalla que es Carache y le dice al pueblo: sabed que el pueblo que vienen a rescatar es tan digno de vuestros heroicos sacrificios que todo él está lidiando por la libertad o padeciendo por ella. Y entonces le dice: hasta el sexo bello, las delicias del género humano, nuestras amazonas han combatido contra los tiranos en San Carlos, con un valor divino, aunque sin éxito. Y después les dice: los monstruosos tigres de España han colmado la medida de la cobardía de su nación. Han dirigido las infames armas contra las cándidas y femeninos pechos de nuestras beldades. Han derramado su sangre, han hecho expirar a muchas de ellas.
y las han cargado de cadenas, porque concibieron el sublime designio de la libertad de su adorada patria. Las mujeres, sí, soldado, las mujeres del país que estáis pisando combaten contra los opresores y nos disputan la gloria de vencerlos. Todo hombre será soldado, puesto que las mujeres se han convertido en guerreras, y cada soldado será un héroe por salvar pueblos que prefieran la libertad a la vida. Esta proclama, que la realizó en 1813, era en realidad para alentar a los hombres a sumarse al ejército, y les decían: miren, las mujeres están combatiendo a nuestros lados. Entonces me parece que este silencio de la historia es tan injusto que realmente las mujeres actuales tenemos que mirar hacia el pasado para rescatarlas del olvido. Terrible proclama. Han estado las mujeres y no han sido descritas. O yo me perdí muchas clases de historia. Estimo que mis compañeros también. Nos sorprenden estas manifestaciones que nos estás haciendo, Adriana. ¿Qué otras mujeres, para cerrar este programa? Bueno, Lida, pregunta difícil me haces, porque me hace elegir entre seguir mencionando individualidades de las muchísimas mujeres que participaron, o realmente hacer una reflexión sobre el colectivo mujeres, sobre la participación de la mujer, y por ahí el haber hecho un reconocimiento a las mujeres negras en la persona de María Remedios del Valle, o a las mujeres criollas, en la persona de Mariquita Sánchez de Tonso, Casilda Irazábal, de Rodríguez Peña y muchas otras como Ángela Castelli, que eran mujeres que pertenecían a la élite colonial, cultas, digamos brillantes en su momento, pero de una clase alta. También a las mujeres del pueblo que han participado y que fueron los sostenes de los ejércitos de la independencia y en definitiva los sostenes de la Revolución de Mayo. Y también a Juana Zurduy, una mestiza que luchó por la independencia. ¿Cuál es tu conclusión de la participación de las mujeres en la independencia de nuestro país? Nunca terminamos de ser totalmente independientes, pero bueno, en esta instancia de la historia, ¿cuál es tu conclusión? Y desde ya te agradecemos por habernos dado todo tu tiempo y hacernos acordar que somos historia. Por ahí es importante terminar haciendo notar el olvido al cual fueron relegadas, y que incluso en su misma época, si bien hubo un reconocimiento, digamos, mientras que ellas se desempeñaban como guerreras o en el marco de la lucha al lado que habían elegido, luego inmediatamente no tuvieron el mismo reconocimiento que los hombres. En una carta en 1825, Juana Zurduy le dice a Manuela Sáenz que le afligía o le entristecía que ver cómo se había olvidado a muchas de las mujeres que habían luchado por la independencia y que habían formado parte del ejército, y que sin embargo había algunos chapetones, le dice, o sea, algunos muchachos que en realidad, dice, en ese momento luchamos contra ellos, como ahora formaban parte del ejército revolucionario. Es decir, hay una profunda traición en las mujeres, en las mujeres que lucharon, porque los estados que con posterioridad surgieron de las guerras por la independencia, luego de la consolidación del movimiento de Mayo, traicionó a las mujeres que habían luchado por la libertad. Y la lucha por la libertad siguió para las mujeres, porque esos nuevos estados, una vez pasada la independencia, las redujeron nuevamente al ámbito de lo privado, al ámbito de la casa, y les quitaron los derechos a educarse, a participar de la vida pública, política, les restringieron los derechos civiles. Así que un poco también rescatar
que fueron parte del éxito y sin embargo fueron relegadas de él al momento de poder gozar de la libertad. Nuevamente nos ha deleitado Adriana García con sus comentarios de la historia argentina y la participación de las mujeres. Las vamos rescatando y poniendo en conocimiento de todos. Esperamos les haya gustado, hayan conocido algo más de nuestra historia y de nuestras mujeres. Gracias, Adriana. Bueno, todos los viernes nosotros en el programa le damos las gracias a Archipiélago Edición y Digitalización de Audio y Video, porque desde que comenzó este proyecto de Profesionales en la Noche, nos acompaña año tras año, temporada tras temporada, grabando nuestra artística y manejando cada una de las cositas que hacen al arte justamente de un programa de radio. En esta cuarentena ha trabajado muchísimo más porque llevó adelante la edición de cada uno de estos programas que han salido al aire. Hoy es un momento muy especial para Archipiélago y estoy acá con su responsable, Luis Payela. Luis, un amigo para todos nosotros, porque está a punto de lanzar una señal de TV online. Y de eso vamos a estar hablando ahora. Luis Payela, gracias por este tiempo y contanos de qué se trata esto de Canal 56. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, profesionales? Un saludo para todos. Gracias por convocarme y invitarme a explicar un poquito lo que es Canal 56. Se trata de un lugar de encuentro de amigos nuevos, viejos, del cine, de la televisión, de la educación, de la cultura, de la ciencia. ¿Y cómo nace la idea de llevar adelante esta señal? Bueno, esto nace porque ha quedado en el tiempo en muchos materiales, muchas entrevistas, muchas notas, formaciones, a retrotraerlas para que la gente las disfrute y a la vez tome un poco de lo que es la teoría, de los inicios, de los principios de lo que es el cine, de lo básico. Alguien dijo que el cine era cortar y pegar, y bueno, un poco se trata de eso. Después cada uno le incorporará los condimentos que quiera. Con la base del cine es la base de todo lo audiovisual que hoy nos tiene al día. La idea de Canal 56 es difundir básicamente lo que es el arte de la ciudad de La Plata, ¿no es así? Como un espacio cultural y un medio de difusión de lo que se produce aquí en la ciudad. Como todos sabemos, La Plata marcó historia en el mundo y en la Argentina por una ciudad pujante, pedestal de la cultura, de la educación, de las ciencias, y es tratar un poco de rescatar eso, que toda expresión artística, todo conocimiento tenga un lugar como para que se siga creciendo, apunta a un rumbo, a un camino, a fijar un norte, a fijar una estrategia de lo que es la educación y la cultura que queremos, hacia dónde vamos y reforzarla. Aparte de esto, será también un lugar donde la gente pueda encontrar la posibilidad de grabar contenido, o el contenido va a ser propio y producido solamente por Canal 56. El lugar es abierto para que gente pueda producir su material o traer el material y colocarlo dentro de un ámbito de muchas cosas culturales que va a tener. De golpe te podés encontrar con una comedia, con una tragedia, con cine negro, con una entrevista, con una ópera, encontrarte con una zarzuela deliciosa, agradable, divertida, hasta pícara si lo quieren. Y luego pueden encontrarse con la película o viceversa, basada en esa zarzuela. Entonces es descubrir cosas nuevas o llegar a ver un corto, pequeño comienzo para un mediometraje y luego un largo. Así se comienza todo, desde una semilla. Bueno, Luis, y el lanzamiento puntualmente es el día 25, lunes 25 de mayo. Sí, se pensó el día 25 y comenzaría con dos películas un poco que marcan mi vida y marcan la vida de la gente de lo audiovisual. Empieza con la película Metrópolis, que es de la década del 20, de Fritz Lang, una película blanco y negro, que desapareció muchos fragmentos de la película, pues fue hecha por Fritz Lang, un alemán, estrenada en Estados Unidos, ahí se la cortaron a la película, hubo escenas enteras que desaparecieron, allá por 1990, aparecieron unos fragmentos, aparecieron
fotos del rodaje y unas hojas del guión y reconstruyeron a Metrópolis, que había perdido su sentido original. Metrópolis marca lo que se llama una distopía. Distopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma. Es una película que marcó al mundo y está incluso considerada por la UNESCO como material de la humanidad. Así como para la Argentina está considerado toda la documentación del Virreinato del Río de la Plata y toda la documentación sobre los desaparecidos en la Argentina hace poco, Metrópolis está considerada como un documento de la humanidad, como para que los pueblos, la cultura recuerden de dónde vienen, a dónde van. Y otra película es El crimen de Cuenca, de la década del 90, de Pilar Miró, marca el comienzo del nuevo cine español, el destape del cine español que tuvo excelentes producciones y hasta hoy las tiene, basada en un hecho real donde personas son acusadas de algo que no hicieron y obligadas a confesar. Marca un poco con la mano de Metrópolis que nos quieren imponer cosas que no deben ser y cada uno debe tratar de buscar lo que quiere y no lo que se le impone. Y entonces, lunes 25 de mayo, lanzamiento de la señal, Canal 56, ¿hora? A las 21 horas. ¿Y estamos todos invitados? Todos invitados. ¿Cómo podemos hacer para ver el canal? Está subido en YouTube, lo pueden buscar por Canal 56 de La Plata y a las 21 horas comienza la transmisión, aproximadamente 3 horas, hasta las 12 de la noche, más o menos, depende de la programación diaria. Así que todos invitados para este lunes 25 de mayo, acompañando el lanzamiento de esta señal aquí en la ciudad de La Plata, Canal 56, de la mano de Luis Payela, una vez más. Gracias, Archipiélago, y lo mejor, éxitos. Bueno, muchas gracias, Sonia, Lida, Cristina y Marcelo, como siempre ustedes, tan buenos, tan gentiles y tan educados. Un viernes más que hemos llegado a la finalización de nuestro programa de Profesionales en la Noche, trabajando desde casa, cada vez dando más actividades y conocimientos a nuestros oyentes. Muy buena semana y vamos a agradecer especialmente y formular éxitos tremendos a la apertura de Canal 56, que será el lunes a las 21 horas por YouTube, con un ciclo de charlas de cine español, y nos va a dar un montón de conocimientos, de hechos del cine, por un excelente director como es Luis Pagela, de Archipiélago Isla de Ediciones. Buenas noches, muy buena semana. Gracias por seguir acompañándonos. Y casi sin darnos cuenta llegamos al cierre de otro programa más. Agradecemos a la Josefa Almacén de Campo, productos caseros, frisados, listos para disfrutar. Pedidos al 482-2312 o buscanos en Facebook como La Josefa Almacén de Campo. Un agradecimiento también al señor Eduardo Cortés, Dudu, que estás allí del otro lado de la ventana. Un beso muy grande para vos. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a Archipiélago. Edición y digitalización de audio y video, turnos al 483-7638, que en estas semanas ha estado trabajando de una manera impresionante. Muchísimas gracias, Archipiélago, por todo este trabajo que estás realizando, que nos posibilita llegar a nuestra audiencia y también, por supuesto, llegar a realizar lo que a nosotros más nos gusta, que es hacer radio. Y otro programa más que se nos va. Quiero agradecer muy especialmente a Isabel y Elena Micucci, que nos han dejado sus dibujitos y que fueron publicados en esta semana en nuestro perfil de Facebook. Por supuesto, la invitación para todos los chicos está hecha para que sigan enviándonos sus dibujitos de cuarentena. Gracias a todos por habernos acompañado este viernes. Lida, Sonia, el cierre es todo suyo.
Y sí, queridos míos, cada uno desde su casa, porque quedémonos en casa, cada uno desde su casa, pero por supuesto que nos encontramos la próxima semana acá por Radio Altavoz a las 21 horas en Profesionales en la Noche. Un beso enorme a todos, de codo, un beso de codo. Un abrazo enorme a todos, de codo también. Los queremos. Chau. ¿Escuchó? Sí. El ruido de la copa y el revertido del vino. Un día nos vamos a organizar como corresponde en el primer bloque. Hasta la próxima semana, profesionales. Hasta la próxima, Pepe.